libro estás leyendo actualmente? ¿Estás leyendo algún libro actualmente? ¿Por qué deberías estar leyendo libros? Y que conste que cuando digo leer libros no me refiero necesariamente a que tengas literalmente un libro de papel en las manos, aparte de libros digitales. Hay audiolibros, hay podcast, hay canales de YouTube informativos como este, hay eventos de formación, cursos online. Hay muchísimas formas de adquirir información y adquirir conocimientos que te enriquezcan por dentro. ¿A qué viene esto? Si estás en mi canal porque te interesa el tema de salud integrativa, a lo mejor eres usuario de aceites esenciales, es posible que pienses que lo mejor que puedes hacer es estudiar las propiedades de esos aceites esenciales, estudiar las propiedades de diferentes productos y técnicas que te puedan ayudar con tu salud física. Y ese es un aspecto muy importante, pero también es importante que tengas en cuenta qué hay detrás. Cuando estás intentando buscar soluciones para ti, necesitas saber, pues, qué es lo que está fallando y comprender qué es lo que está pasando en tu interior. Hay un montón de libros en los que puedes leer en formato autoconocimiento para detectar qué pasa en tu interior. Y hay otras formas de aprender que ni siquiera son libros. Elige la forma de aprendizaje que más te interese, pero lo importante aquí es que estés tomando las riendas de tu vida. Y una parte súper importante de esto también es la parte del desarrollo personal. Y aquí no te estoy hablando de ignorar la realidad. Si me estás diciendo, oh, pero es que la crisis, es que los problemas, la recesión, eso está ahí y eso está ahí periódicamente. Como que cada década tenemos un lío. Uno de los más recientes fue 2008. Después, evidentemente, toda la temática de la pandemia ha generado también un problema a nivel financiero. Pero en todas estas épocas ha habido gente que ha triunfado en diferentes aspectos, porque se lo tomaron como no una piedra en su camino, sino como una piedra en la cual subirse encima y ver más lejos. Lo que te quiero decir con esto es que está en tus manos. Y si tú decides que el día de hoy sea un día estupendo y que cuente, y después trabajas también activamente para que eso sea realidad, puedes darle la vuelta a cualquier situación en la que estés metido, tanto a nivel personal como financiero, como de tu salud o lo que sea. No quiero darte una perorata súper teórica, pero sí que te querría invitar a que leas alguno de mis libros. En 2023 escribí 2 y luego los hice traducir al inglés, así que 4 en total, pero bueno, 2 temáticas específicas. Uno es Detective de tu salud, y si lo que quieres aprender es por qué te estás enfermando, qué es lo que tendrías que hacer para mejorar tu salud y qué herramientas hay. Porque no es solamente irte a, oh, tengo este síntoma, voy a ver cómo lo arreglo, sino irte a ver por qué me enfermé, qué he estado haciendo, qué he estado dejando de hacer, qué he estado pensando, cuál ha sido mi actitud, qué alimentos he estado comiendo, qué toxicidad hay en el ambiente. O sea, son tantos aspectos. Y en este libro te he juntado la información que yo he ido recopilando por décadas. Toda mi vida. Nací con una enfermedad genética, los médicos decían que no viviría más allá de los 5 años de edad, y mi madre fue la que inició la investigación, y después, tan pronto yo tuve uso de razón, y te estoy hablando que empecé a leer libros a los 3 años de edad, aprendí a leer y escribir a los 3 años, y no he parado de leer desde entonces. Así que pienso que se te va a resultar muy útil. Y por el otro lado, si tú eres de los que trabajan en redes sociales y trabajas específicamente con Instagram, y sé que muchas personas interesadas en el mundo de los aceites esenciales y salud natural tienen una cuenta de Instagram en la que están intentando vender sus productos y conectar con un público, y no lo están sabiendo hacer. Si eres distribuidor, aparte de que te recomendaría harto mucho, aparte de que se me pega charlar con los chilenos, te recomendaría muchísimo que leas mi libro de Conexiones Auténticas en Instagram. Es un libro que, pues te digo, saqué el año pasado. Le he cambiado el título ahora porque creo que este refleja mejor lo que realmente es el contenido del libro. Te va a explicar por qué a lo mejor esa cuenta de Instagram no estaba funcionando como tú creías, por qué no estás haciendo la mejor forma de comunicarte con ese público ideal con el que te querrías comunicar, y creo que te va a resultar muy útil. Y aparte de eso, tengo otro canal de YouTube en el que hablo específicamente para emprendedores. Te dejo todos los links debajo del vídeo tocando el campo de descripción del vídeo. Si estás en el teléfono, verás una primera línea de texto ahí. Abres ese desplegable, te estoy dejando los links debajo. Y ahí tienes también diferentes formas de comunicarte conmigo. En este canal aprendes sobre salud integrativa, aprendes a tomar las riendas de tu vida y a mejorarla con diferentes enfoques integrativos, holísticos, para tener en cuenta la totalidad de tu bienestar.
que eso es salud física, salud emocional, salud social, bienestar y salud financiera también, córcholis, que si no tienes dinero para pagarte los suplementos en cuestión, ¿cómo hacemos, no? Así que eso. Recuerda que está en tus manos, recuerda que puedes darle la vuelta a la situación en la que tú estés, cualquiera que ella sea. Basta con tener herramientas para hacerlo y la mayoría las tienes. Y en YouTube hay muchísima información también que puedes buscar. Y luego es aplicarla y prestar atención en qué está pasando en tu cabeza, qué estás pensando, qué limitaciones te estás sintiendo en tu cabeza. Porque eso va a hacer una diferencia enorme en la actitud con la que estés atajando todas estas situaciones. Si no te has suscrito todavía, suscríbete al canal de YouTube para no perderte futuros contenidos. Y recuerda, abajo tienes los links para mirar y adquirir mis libros, suscribirte a mis emails y todo lo demás. Hasta la próxima.